Bien, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Recuerden que hemos avanzado el día de ayer, mezclas y también problemas de inversión. De problemas de inversión habíamos resuelto todos los problemas, ¿sí? Todos los ejercicios, pero lo que nos faltaba o lo que ustedes tenían que hacer era este ejercicio de mezclas, ¿no es cierto? Habíamos resuelto nosotros los 3 primeros ejercicios de mezclas. Entonces, la pregunta es de que si todos han podido resolver, si no ha habido ningún problema para que podamos avanzar. Nos tocaría ver ahora problemas de distribución agraria. Si es que no tienen preguntas, podemos pasar, o si es que han tenido algún problema con el ejercicio de que tenían que hacer de tarea. Esa tarea por ese caso no era para presentar, ¿sí? Simplemente era para que ustedes lo resuelvan. ¿No hay dudas? Bien, si no tenemos dudas, vamos a continuar con el avance. A ver, tenemos los problemas de distribución agraria. Estos problemas ya están colgados en su Classroom, por si acaso, los enunciados. Ya los tienen ustedes, no los tienen que copiar. Bien, a ver, ojalá que no se nos cuelgue. He tenido un poco de problemas con la computadora y también con el internet. Cualquier problema que haya en cuanto al audio o al video, si se congela la pantalla, por favor me van a avisar inmediatamente. Ya, a ver, problemas de distribución agraria. Vamos a ver este próximo ejercicio. Bueno, vamos a empezar a grabar la clase porque siempre me piden que lo haga. Ojalá que no tengamos problemas. Bien, problemas de distribución agraria entonces. Tenemos un ejercicio, lo vamos a leer y vamos a ver qué información podemos obtener del enunciado. Un granjero tiene 600 acres de terreno y desea determinar el número de acres que asignará a cada una de las 3 cosechas siguientes, nos dice. Tomates, pimientos y espinacas. Los días hombre, el coste de preparación y la ganancia por acre de cada una de las cosechas se muestran en la siguiente tabla. Aquí tenemos las cosechas, los días hombre que se requieren, el coste de preparación y el beneficio. Esto nos dice que es por cada acre de la cosecha, ¿no es cierto? Por acre, aquí está, por acre de cada una de las cosechas. Suponga que el número de días hombre disponibles es de 4.000 y que el granjero tiene 6.000 euros para la preparación. Suponga que el granjero tiene un contrato para entregar al menos el equivalente de 200 acres de tomate. Entonces ahí tenemos ya un requerimiento. Formule el problema de programación lineal. Ahora bien, en este caso no me está especificando si es un problema de maximización o de minimización, pero sí nosotros podemos observar en nuestra tablita que tenemos, fíjense, un beneficio, ¿no es cierto? Tenemos un coste de preparación, ¿sí? Pero sin embargo nos está dando ya que tiene un presupuesto, ¿no es cierto?, para eso. Entonces no sería una reducción de costos. Aquí ya tenemos el presupuesto y tenemos lo necesario. Esto va a entrar como restricción. Pero sí tenemos lo que es el beneficio, lo que es la ganancia por cada acre, ¿no es cierto?, de estas 3 cosechas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es una función objetivo de maximización. Vamos a insertar una pequeña ecuación y vamos a decir que la función objetivo es una maximización de z y vamos a tener nuestras variables de decisión
que van a ser justamente la cantidad de acres que vamos a disponer para cosechar tomates, la cantidad de acres para pimientos y la cantidad de acres para espinacas. Entonces vamos a tener tres diferentes, ¿no es cierto? Tres diferentes variables de decisión. En este caso, como tenemos iniciales diferentes también, vamos a utilizar, en vez de la X genérica de X sub 1, sub 2, sub 3, voy a utilizar X sub T para que sean los acres de tomate, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener X sub P, que van a representar los acres de pimentón. Y finalmente vamos a utilizar a la X sub E para que represente a la cantidad de acres de espinaca, ¿sí? Entonces aquí lo que quiero maximizar son los beneficios. De cada una de estas variables en nuestra tablita nos da el beneficio. Para X sub T tengo 6, ¿no es cierto? Y esto me dice el beneficio de cada una de las siguientes tablas. En la siguiente tabla no me dice, bueno, en la unidad, de todas maneras, notamos, me imagino que son euros. Ya está, listo. Eso es lo que queremos maximizar. Ahora bien, nuestras restricciones. La restricción va a ser, para empezar, tengo una disponibilidad de 4.000 días hombre, ¿no es cierto? De esos tengo que repartir en cuánto se necesita para cada acre de cosecha de tomates, pimientos y espinacas. Entonces, lo máximo que nosotros podemos disponer son los 4.000 días hombre. Por lo tanto, esto va a ir acompañado de una desigualdad de menor o igual es lo que tenemos que gastar. Bien, aquí ya tenemos nuestras variables. Lo único que voy a hacer va a ser copiarlas y voy a modificar la información necesaria. Fíjense, para días hombre, en cuanto a los tomates, se necesita 5 días hombre. Para los pimientos se necesita 8, ¿no es cierto? Días hombre. Y para las espinacas se necesita 13. Listo. Eso tiene que ser menor o igual a los 4.000. Por otra parte, también tengo un presupuesto, ¿no es cierto? En este presupuesto me dice que tenemos 6.000 euros nada más. 6.000 euros. Por lo tanto, también esta restricción va a tener una desigualdad de menor o igual. Nuevamente colocamos nuestras variables y vamos a modificar. El coste de preparación para la cantidad de acres de tomate es de 12. Para los pimientos va a ser de 18 y finalmente para las espinacas es de 14. Ahora bien, con esto habríamos terminado nuestras restricciones con la información de la tablita, ¿no es cierto? Pero nos dice, suponga que el granjero tiene un contrato que entregar para entregar al menos el equivalente a 200 acres de tomate. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que colocar, si es por lo menos, me dice que la cantidad de acres de tomate, que esto solamente sería la variable de decisión correspondiente a los acres de tomate, por lo menos, ¿sí? Eso establece un mayor o igual, tiene que corresponder a 200 acres, ¿no es cierto? Pero fíjense, nosotros tenemos una restricción más que nos dice que este granjero tiene 600 acres de terreno, ¿no es cierto? Entonces, estos 600 acres de terreno se han de distribuir en cosechas de tomates, pimientos y espinacas, ¿no es cierto? No tenemos que ser muy específicos en colocar una igualdad, ¿ya? Es mejor siempre colocar un poquito de amplitud
y lo que corresponde a la cantidad de acres de tomate, más la cantidad de acres de pimentón, más la cantidad de acres de espinacas, podría ser la suma en total, o tiene que ser la suma en total, menor o igual a estos 600 acres. No estoy colocando aquí igual porque no me está especificando eso en el problema. Ya, recuerden que si colocamos nosotros una igualdad en un modelo de programación lineal, vamos a tener una solución demasiado restringida. Entonces, es mejor siempre colocar desigualdades. Bien, si no tenemos mayor duda acerca de estas restricciones, la única restricción que nos faltaría sería la restricción de no negatividad, ¿no es cierto? Entonces, podemos colocar de manera genérica XJ, que tiene que ser mayor o igual a 0. Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos esta distribución agraria. Esta es bastante sencilla, bastante cortita. Vamos a hacer un ejercicio más. Sí, que lo vamos a hacer conmigo, no hay problema. Y después vamos a hacer los problemas varios de diferentes naturalezas. Nos dice, tengo una explotación agraria de 100 hectáreas, ¿sí? Una explotación agraria de 100 hectáreas. Se desea realizar diferentes labores, como cultivar dos tipos de cereal, trigo y cebada. Bien, tengo estos dos tipos de cereal. Plantar dos tipos de frutales, peras y manzanas. Y reforestar, para lo cual se plantarían pinos y almendrillos. Los beneficios que se obtienen por cada hectárea cultivada de trigo y cebada son respectivamente 3 y 2.5 unidades monetarias. Asimismo, por cada hectárea de perales se obtienen 3.5 unidades monetarias y por cada hectárea de manzanas 4 unidades monetarias. Por otro lado, se obtiene una subvención por la reforestación y se otorgan 5 unidades monetarias por cada hectárea de pino y 4.5 unidades monetarias por cada hectárea de almendrillo. Las normas de la explotación obligan a utilizar al menos 40% del total de la tierra en el cultivo de los cereales y como máximo un 35% en cualquiera de las otras dos labores. Formule, me dice, el problema para maximizar el beneficio. ¿Cuál sería la forma óptima de realizar la inversión para conseguir las máximas ganancias? Muy bien, entonces en este ejercicio tenemos mucha más información, ¿no es cierto? Tenemos diferentes labores. Una es cultivar cereales, otra es plantar árboles frutales y una tercera que es la reforestación, ¿no es cierto? Y cada una de esas labores, bueno, tiene dos diferentes productos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en total, en este ejercicio tuviéramos 6 variables de decisión. Vamos a ver si es que podríamos colocar el subíndice con la inicial de cada de cada uno de los productos, si es que no se repite, creo que sí, ¿no es cierto? Sí, sí podríamos colocar de esa manera. Entonces, vamos a maximizar nuevamente ganancias y vamos a colocar la cantidad el beneficio que nosotros vamos a obtener por la cantidad de hectáreas de cada uno de estos productos. Para empezar, el trigo y la cebada, ¿sí? Nos dice los beneficios de cada hectárea de trigo y cebada van a ser respectivamente 3 y 2.5. Voy a ir cambiando el color para que se pueda observar de mejor manera. Ahí tenemos los beneficios, ¿no es cierto? Colocaremos nomás los beneficios. El trigo y de la cebada son 3 y 2.5. Entonces colocamos 3 por X sub T sería, ¿no es cierto? Del trigo.
y más 2.5 por X sub C. Listo, el trigo y la cebada ya está. Por otro lado, tenemos que las hectáreas de perales obtienen 3.5 y las hectáreas de manzano obtienen 4 unidades. Muy bien, entonces colocamos 3.5 para las manzanas, que sea X sub M, y tenemos 4. Esto es de las peras, ¿no es cierto? Entonces esto sería X sub P. Listo, aquí está. Los perales 3.5 y hectáreas de manzanas 4. Muy bien. Entonces ahora sí, 4X sub M. Por otro lado, se tiene la subvención, nos dice, y se otorgan 5 unidades monetarias por hectárea de pino y 4 unidades monetarias por hectárea de almendrillo. Entonces colocamos 5 X sub P. Vamos a poner pi para que sea de pino y así no tengamos problemas con los perales. Y 4.5 X sub A. Listo. Ahí tenemos entonces todas nuestras variables de decisión. Vayamos viendo las restricciones. En cuanto a las restricciones, me dice que las normas de explotación obligan a utilizar al menos 40% del total de la tierra en cultivo de cereales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, fíjense que está siendo bastante específico porque me está hablando del total de la tierra. No me está hablando del total de la tierra cultivada, me dice del total de la tierra explotada, en pocas palabras, el total. Entonces, si tengo el 40% y tengo que sacarle del total, aquí puedo anotar directamente el 40% de 100 hectáreas, que no es otra cosa que 40 hectáreas, ¿no es cierto? Vemos entonces, nos dice el cultivo de los cereales. Los cereales son dos, el trigo y la cebada. Entonces, la cantidad de hectáreas de trigo más la cantidad de hectáreas de cebada, ¿sí? Nos dice debe ser al menos 40%. Y ese al menos se va a traducir en un mayor o igual. 40% del total de la tierra. Específicamente el total de la tierra es 40. Digo 100, ¿no es cierto? Entonces, 40% de 100, 40 hectáreas. ¿Sí? Y por otro lado, nos dice que se debería, y como máximo un 35% en cualquiera de las otras dos labores. Entonces, por labor puedo utilizar hasta un máximo de 35%. Obviamente se refiere también al total de la tierra porque acá nos está mencionando, ¿no es cierto? Bien, tenemos entonces para los perales y las manzanas, ahí está la cantidad de acres. Las plantaciones de perales y manzanas me dicen deben ser como máximo, entonces un menor o igual a 35 hectáreas. Y finalmente, en la reforestación, vamos a tener la cantidad de hectáreas que vamos a utilizar para plantar pinos y también para plantar almendrillos. Debe ser como máximo, vuelve a decir, esto es un menor o igual a 35. ¿Sí? 35 hectáreas. Directamente estamos sacando estos porcentajes porque nos habla de el total de la tierra, ¿ya? Entonces aquí por una parte tenemos esta otra restricción, lo voy a pintar, pero que fíjense, se traducen estas dos. ¿Por qué? Porque me habla por separado, ¿no es cierto? En las otras dos labores. No me dice de manera conjunta.
¿verdad? Dicen las otras dos, en cualquiera de las otras dos labores. Es por eso que lo hemos separado en esas dos restricciones. Muy bien. La única restricción que me faltaría es justamente la limitante del terreno, ¿verdad? No me puedo pasar de las 100 hectáreas en todas las actividades o en todas estas labores que se van a desarrollar. Por lo tanto, la cantidad de hectáreas de trigo, de cebada, de perales, de manzanas, de pinos y finalmente de almendrillo, ¿sí? Todas las hectáreas utilizadas no pueden pasar de esas 100 hectáreas. Por lo tanto, la restricción obviamente va a ser un menor o igual a 100. Bien. Y colocamos nuestra restricción de no negatividad. Perfecto. Eso sería en cuanto a distribución, ¿sí? Agraria. Como se dan cuenta, no es muy difícil. Vamos a realizar ahora otros problemas varios que enseguida los voy a colgar en la plataforma. De todas maneras, no vamos a perder tiempo. Ahorita lo vamos a colocar. Vamos a ir leyendo el primer ejercicio. Son de diferente índole, o sea que vamos a ir viendo nosotros, vamos a ir resolviendo y les voy a dejar tal vez los dos últimos problemas para que ustedes lo puedan resolver. Aquí tenemos un pequeño error de formato. En este caso, bueno, ahorita lo vamos a corregir. Bien, para este primero, ¿qué tenemos? Me dice, se tiene un terreno de 10 hectáreas, ¿ya? En este terreno de 10 hectáreas debemos construir un condominio de vivienda social. Nos dice que contemple dos tipos de vivienda, tipo A y tipo B. Se puede construir en cada hectárea 20 viviendas tipo A y 15 viviendas tipo B. El costo de construcción por tipo de vivienda es de 13,000 y de 18,000 dólares respectivamente. La demanda de viviendas tipo A fluctúa entre 60 a 100, mientras que del tipo B entre 30 y 70. Se estima que el mercado potencial máximo combinado para ambos tipos de vivienda es de 150. La inversión total comprometida para esta construcción no debe exceder los 2 millones, ¿no es cierto? Sí, 2 millones. 2 millones de dólares. Se sugirió además que el número de viviendas tipo A debe ser al menos 50 unidades mayor que la mitad del número de viviendas tipo B. Formular el modelo de programación lineal que permita responder cuántas viviendas de cada tipo se podrían construir. Entonces, en este caso, fíjense que no estamos maximizando beneficios, ¿sí? Tampoco estamos minimizando costos, ya que tenemos un presupuesto, ¿verdad? Tengo ese presupuesto. Y eso va a entrar como restricción. Lo que me está preguntando en esta parte, me dice formular el modelo de programación lineal que permita responder cuántas viviendas de cada tipo se podrían construir. Esa es una maximización de cantidad. Entonces tengo que maximizar cuántas viviendas tipo A, ¿sí? Y cuántas viviendas tipo B puedo construir en esta extensión de 10 hectáreas. Muy bien. Entonces colocamos nuestra función objetivo. Me dice es una maximización de Z y lo que queremos maximizar es simplemente la cantidad, directamente nuestra variable, la cantidad de casas tipo A más la cantidad de casas tipo B. Ahí está. Muy bien.
Esa sería nuestra función objetivo. Observamos ahora que nos dice que tengo un área de terreno, ¿no es cierto? 10 hectáreas nada más. Y me dice que se puede construir en cada hectárea, 20 viviendas tipo A y 15 viviendas tipo B. Obviamente esto, a ver, lo cambiaremos mejor de color. Esto va a representar una restricción, ¿sí? Y para lo cual nosotros tenemos que utilizar, fíjense, tenemos que utilizar proporciones, porque 20 viviendas tipo A y 15 viviendas tipo B se pueden construir solamente en una hectárea, pero nosotros tenemos 10 hectáreas. Entonces, utilizando proporciones, vamos a escribir nuestra restricción. A ver, vamos a tener en primera instancia XA, ¿sí? ¿Cuántas son? 20 viviendas, ¿no es cierto? Ahí está. Más, vamos a tener en segunda instancia XB por hectárea. ¿Cuántas son? Son 15, ¿sí? Y esto obviamente no tiene que sobrepasar las 10 hectáreas. Listo. Entonces, fíjense, ahí voy a tener cuántas casas, ¿sí? Voy a poder construir en las 10 hectáreas si es que se construyen solamente 20 en una hectárea y 15 en una hectárea, ¿ya? En la suma. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestra restricción del área. La siguiente restricción que tenemos es el costo de vivienda, ¿no es cierto? Ahí está el costo de vivienda y nos dice que para lo cual se tiene un presupuesto. Aquí está la inversión total comprometida para el presupuesto, no debe exceder los 2 millones de pesos, ¿sí? Bien, entonces anotamos. Ahora sí, anotamos que por cada una de las casas se gasta 13,000 si son las casas tipo A, ¿no es cierto? Están las casas tipo A. Por otro lado, tenemos que se gasta 18,000 por las casas tipo B. Por las casas tipo B y que esto en su totalidad no puede sobrepasar los 2 millones de dólares. Listo, ya tenemos esa restricción más. ¿Qué más me dice? La demanda de las viviendas tipo A, fíjense, fluctúa entre 60 a 100. Esta es otra restricción. Las viviendas tipo A no puedo construir, ¿sí? Menos de 60 ni tampoco más de 100. Entonces vamos a anotar esa otra restricción. Y me dice que quizá, nos vamos a copiar directamente la variable, quizá por una parte no puede pasar de 100 unidades, ¿no es cierto? 100 casas. Y tampoco, pero podríamos construir menos de 60. Muy bien. Exactamente lo mismo tenemos para la cantidad de casas tipo B. En este caso fluctúan, me dice, entre 30 y 70. Tenemos entre 30 y 70, pero esto es para casas tipo B. Muy bien. Esta sería otra restricción. La pintaremos nomás de otro color que se note. Y me dice además, se estima que el mercado potencial máximo combinado para ambos tipos de viviendas es de 150. Entonces ahí tengo otra restricción, ¿no es cierto? El potencial máximo
para ambas, para la suma de ambas viviendas, lo marcaremos con este color que no se note mucho, es de 150. ¿Sí? A ver, ahí está. Entonces vamos a colocar una siguiente restricción en la cual tenemos XA más XB y esto no puede pasar de los 150. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra restricción más? Sí. Fíjense, me dice, se sugirió además que el número de viviendas tipo A debe ser al menos 50 unidades mayor que la mitad del número de viviendas tipo B. Entonces aquí tenemos una otra restricción. A ver, otro color que se note más o menos. Este azul no nos va a tapar mucho. Este creo que se nota un poco mejor. Bien, entonces en este caso tenemos que ser literales con este tipo de restricciones, les había mencionado. ¿Recuerda? Vamos a anotar de principio a fin tal y como nos dice. Nos dice que XA, la ecuación o la cantidad de casas de XA debe ser al menos. ¿Qué es al menos? Es por lo menos. Entonces aquí va a entrar un mayor igual. Debe ser por lo menos o al menos 50 unidades mayor. Entonces 50 más sería, ¿no? 50 más que la mitad del número de viviendas tipo B. Entonces esto va a ser con una pequeña fracción la cantidad de casas que tenemos para XB, pero la mitad me dice. Entonces XB medios. Bien, ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, en este problema tenemos diferentes tipos de restricciones, pero de todas maneras hemos podido elaborar todo nuestro modelo matemático. ¿Ya? Bien, espero que no haya ninguna duda. De todas maneras, si tuvieran alguna duda, no duden ustedes en escribir su pregunta. Bien, pasaremos a este otro problema. Ahí. A ver, vamos a ver de qué tipo es. Nos dice un fabricante desea despachar varias unidades de un artículo a 3 tiendas, T1, T2, T3. Dispone de 2 almacenes desde donde realizar el envío, A y B. En el primero dispone de 5 unidades de este artículo y en el segundo 10. La demanda de cada tienda es de 8, 5 y 2 unidades respectivamente. Los gastos de transporte de un artículo desde cada almacén a cada tienda están expresados en la tabla. Ahí tenemos entonces cada artículo, cuánto me costaría llevar desde A hasta la tienda 1 es 1, desde B hasta la tienda 2 es 2, ¿sí? Y así para cada uno. ¿Cómo se debe realizar el transporte para que sea lo más económico posible? Entonces, en este caso, claramente me está dando la pregunta que tengo que realizar una función objetivo de minimización, ¿no es cierto? Vamos a hacer una función objetivo de minimización de z. Bien, ¿cuáles van a ser entonces nuestras variables? En este tipo de ejercicios, y recuerden que este ejercicio también les había dado como, como ejercicios iniciales, ¿verdad? Era un ejercicio bastante parecido. Entonces, ¿cómo podemos modelizar nosotros en un sistema, ¿sí?, de ecuaciones para programación lineal este tipo de eh, ejercicio? Vamos a ver. Estos ejercicios
van a contemplar lo que son las variables dobles. En este caso va a valer la pena de que nosotros escribamos cada una de nuestras variables. Vamos a insertar, sí, cada una de las variables y les voy a explicar por qué les llamamos variables dobles. En este caso, la variable doble es porque va a tener un doble subíndice. El doble subíndice específicamente va a contemplar el origen y el destino. Voy a hacer un poquitito más grande para que ustedes lo vean. En este subíndice yo puedo colocar que va a ir desde A hasta la tienda 1. Entonces podría colocar A1 desde el almacén A hasta la tienda 1. ¿No es cierto? Esa es la cantidad de producto, me dice, la cantidad de artículos que van a ir desde la tienda A hasta la tienda 1. Vamos a colocar su correspondiente definición. Ahí está. Cantidad de artículos desde el almacén A hasta la tienda 1. 1, ahí está. Bien. Y si se dan cuenta, ¿cuántas variables voy a tener? Voy a tener 6 variables en total. ¿No es cierto? Fíjense. Nos vamos a copiar lo mismo y simplemente vamos a modificar. Desde A hasta la tienda 2. Cantidad de artículos que van desde el almacén A, que sea nomás esto con mayúsculas. Ahí está. Pero esto va a ir hasta la tienda 2. Cantidad de artículos que van desde el almacén A, pero estos van a ir hasta la tienda 3. Bien. Y de la misma manera vamos a tener la cantidad de artículos que van desde el almacén B, pero hasta la tienda 1 para empezar. Ahí está. Y lo mismo para la tienda 2 y para la tienda 3. Bien, desde B hasta 2, desde B hasta 2 y desde B hasta 3. Muy bien, entonces fíjense que tenemos ahora 6 variables de decisión. Entonces, todas estas variables de decisión van a formar parte de nuestra función objetivo. Bien. Se supone que tengo que minimizar costos, ¿no es cierto? Y estos costos son costos de transporte que están establecidos en esta tablita. Entonces, desde la tienda o desde el almacén A hasta la tienda 1, el costo es 1. Lo vamos a anotar simplemente para que sepamos que corresponde a ese costo. Si ustedes quieren, lo pueden obviar. Más, por otro lado, tenemos desde la tienda A o desde el almacén A hasta la tienda 2, que sería el costo justamente 2. También tenemos, a ver, ahí está, 4 para los artículos que vayan a ir desde el almacén A hasta la tienda 3. Y lo propio, 3 para los artículos desde B hasta la tienda 1. 2 desde B hasta la tienda 2. Y 1 desde el almacén B hasta la tienda 3.
Listo. Entonces, todas esas son nuestras variables de decisión. Ya tenemos la minimización de esos costos. Bien, ahora vamos a tener dos tipos de restricciones. ¿Sí? Fíjense, por una parte nos está hablando de la disponibilidad, ¿no es cierto?, de los artículos en los almacenes. Entonces, en el almacén A, nos dice el primero, el almacén A cuenta con 5 unidades del artículo y el almacén B cuenta con 10 unidades del artículo. Esto lo voy a poner en un solo color, pero se van a dar cuenta que esto va a representar dos diferentes restricciones. ¿Por qué? Porque son las restricciones de oferta, como se llaman en este específico tipo de problemas, que son problemas de transporte. Bien, el primero cuenta con 5, me dice, eso corresponde a el almacén A. Entonces vamos a insertar una ecuación que máximo va a tener 5 y esto recordemos que es lo que se tiene en el almacén A. Entonces, de esta manera no podemos nosotros enviar más de este almacén, ¿no es cierto? Esto tiene que ser un menor o igual. Bien. ¿Y a dónde estamos mandando artículos desde el almacén A? Que tienen, fíjense, máximo 5 artículos. Estamos mandando pues de A a 1, de A a 2, de A a 3. Entonces, estas tres variables van a contemplar, van a conformar esta primera restricción. ¿Sí? Solamente las cantidades nos interesan. Fíjense que la cantidad de artículos desde el almacén A hasta la tienda 1, desde el almacén A hasta la tienda 2 y desde el almacén A hasta la tienda 3. Entonces, esa cantidad sumada de artículos no puede sobrepasar los 5 que existen en totalidad en el almacén A. Y lo mismo tendríamos que hacer para el almacén B, ¿no es cierto? Vamos a insertar entonces nuevamente y nos dice que en el almacén B se cuenta, fíjense aquí está, solo con 10 artículos. Entonces, en este caso, esto corresponde para el almacén B. Y de esta manera nos podemos copiar las variables correspondientes al almacén B. En este caso, tampoco pueden sobrepasar. Y lo que tendríamos que colocar es un menor o igual de B para la tienda 1, de B para la tienda 2 y de B para la tienda 3. Ambas, estas conformarían nuestras restricciones de oferta, ¿no es cierto? Porque no tenemos más. Lo voy a resaltar así para que vean de dónde hemos sacado estas dos restricciones. Es simplemente de esta parte. Ahora bien, a continuación nos dice la demanda de cada tienda es de 8, 5 y 2 unidades. Entonces, de aquí vamos a sacar otro tipo de restricciones que son las llamadas restricciones de demanda. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos que hacer por demanda, es decir, por tienda. La tienda 1 necesita o requiere 8 unidades, ¿no es cierto? Entonces anotamos nuestra ecuación y decimos que 8 unidades, esto corresponde a la tienda 1, ¿verdad? ¿Dónde tenemos la tienda 1? Entonces, si me está demandando 8 unidades, no le puedo mandar menos, ¿no es cierto? Le podría mandar más incluso, pero no le podría mandar menos, porque ese es un requerimiento de demanda. Por lo tanto, su restricción va a ser mayor o igual. Ahí. ¿Y cuáles son las variables correspondientes? Va a ser lo que le mando del almacén a la tienda 1 más lo que le mando del almacén B a la tienda 1. Listo.
Eso sería entonces para la tienda 1. Para la tienda 2, ¿cuánto me dice que necesita? 5. Entonces aquí simplemente vamos a modificar. Ahí está. Esto que sea para la tienda 2. Y lo que requiere la tienda 2 son 5 unidades por lo menos. Del almacén A, pero a la tienda 2, y del almacén B, pero a la tienda 2. Ahí está. Y lo propio para la tienda 3. En este caso vamos a poner para la tienda 3 y lo que requiere la tienda 3 son ¿cuántas unidades? Aquí tenemos 2 unidades. 2 unidades que podrían ir desde A hacia 3 o desde B hacia 3. Y estas 3 restricciones serían nuestras restricciones de demanda. Ahí está. ¿Sí? Ahí está entonces de dónde hemos sacado estas restricciones. Si se dan cuenta, este es un problema bastante diferente de colocar todas nuestras variables de decisión y nuestras restricciones, pero es típico porque es un problema de transporte, ¿ya? De todas maneras, ahí ya saben, estamos nosotros modelizando en las ecuaciones para poder resolver mediante programación lineal. ¿Qué restricción nos faltaría? Nos faltaría la restricción de no negatividad, ¿no es cierto? Pero en este caso, como son variables dobles, vamos a colocar de manera genérica un X y J. Está en mayúsculas. A ver, vamos a modificarlo un poquito. Ahora sí. Tenemos nuestra X y J, que todas estas variables tienen que ser mayores o iguales a 0. Listo. Con esto entonces habríamos concluido este problema. Bien, veremos, tenemos tiempo si podemos hacer uno más. Aquí tengo el problema de la milicia. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Bien. Nos dice, un destacamento militar formado por 50 soldados ingenieros, 32 soldados rasos, 22 de las fuerzas especiales y 120 soldados de infantería como tropa de apoyo, ha de transportarse, me dice, hacia una posición estratégica importante. En el parque de la base se dispone de 4 tipos de vehículos A, B, C y D, acondicionados para transporte de tropas. El número de personas de cada vehículo o que cada vehículo puede transportar es 10, 7, 6 y 9, de la forma en que se detalla a continuación. Entonces, fíjense, tengo 4 tipos de vehículos A, B, C y D. Y aquí está la cantidad de soldados, ¿sí? De cada clase que podría transportar el vehículo, ¿sí? El vehículo A puede transportar 3 ingenieros, 2 soldados rasos, 1 de las fuerzas especiales y 4 de infantería. Y así para cada uno de los vehículos. El combustible necesario para que cada vehículo llegue hasta el punto de destino se estima en 160, 80, 40 y 120 litros respectivamente. Si queremos ahorrar combustible, me dice cuántos vehículos de cada tipo habrá que utilizar para que el consumo sea el mínimo posible. Entonces, nuevamente, aquí ya me está dando la idea de mi función objetivo, ¿no es cierto? Quiero minimizar el costo, ¿no es cierto? ¿El costo de qué? El costo del combustible que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, tenemos 4 tipos de vehículos, ¿verdad? Tengo el A, B, C y D, que van a utilizar el combustible. Me dice que el combustible necesario se estima en 160, 80, 40 y 120 litros respectivamente para los vehículos A, B, C y D.
Entonces eso es lo que vamos a minimizar. Insertamos entonces nuestra función objetivo y decimos vamos a tener una minimización de z para empezar 160 de x sub a, que sería para la cantidad de vehículos tipo A que van a salir, más el siguiente sería 80 para x sub b y el siguiente tenemos 40 más 40 x sub c y finalmente más 120 x sub d. Listo. Es eso lo que queremos, minimizar la cantidad de combustible, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuáles serían nuestras restricciones? Fíjense que en realidad nuestras restricciones son requerimientos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos transportar 50 soldados ingenieros, 36 soldados rasos, 22 de las fuerzas especiales y 120 soldados de infantería, ¿no es cierto? Entonces no podemos trasladar menos soldados, tal vez podríamos trasladar más. Ahora bien, ¿por qué no colocamos exactamente igual? Les repito, esto es muy restringido. Por lo tanto, siempre tratemos de colocar desigualdades. Además, imagínense ustedes, si nosotros colocáramos igualdades solamente para cada uno de las restricciones para cada uno de los vehículos, entonces tal vez podríamos generar una solución que no sea la óptima, ¿sí? Porque tal vez en alguno de los vehículos, si colocamos que podrían ingresar mínimamente, no sé, una cantidad de soldados o un poquito más, ¿sí? Tal vez podríamos establecer alguna solución errónea. Acá nos dice cuántos soldados de cada tipo o de cada clase se pueden transportar, ¿sí? Muy bien. Entonces, tal vez podríamos colocar esto como un mayor igual. No puedo colocar un menor igual porque mínimamente tengo que trasladar estos soldados, ¿no es cierto? Esta cantidad de soldados. Muy bien. Iremos entonces por los tipos de soldados. Fíjense que yo necesito transportar mínimamente 50 soldados que son de la clase ingenieros. Colocamos entonces 50 y esto va a ser un mayor igual, donde puedo transportar soldados ingenieros en los 4 tipos de autos. Fíjense, en A, B, C y D. Entonces colocamos, vamos a copiarnos esto de acá para no tener que escribir las variables y no perdamos mucho tiempo. Simplemente vamos a modificar. En los vehículos tipo A, soldados ingenieros pueden ir 3. En los vehículos tipo B, soldados ingenieros puede ir 1. En los tipo C pueden ir 2. Y en los tipo D pueden ir 3. ¿De cierto? Bien. En el siguiente, para los soldados que son soldados rasos, nos copiaremos la misma. Necesito transportar por lo menos estos 36, ¿no es cierto? ¿Cómo van estos soldados rasos? En el vehículo tipo A, 2, en el vehículo tipo B, 1, en el vehículo tipo C, 1 también, y en el vehículo tipo D, 2. Bien. Tenemos para las fuerzas especiales, que tienen que ser fuerzas especiales 22. 22 entonces, soldados. En el vehículo A puede ir 1, en el vehículo B pueden ir 2, en el vehículo C pueden ir 2 también, y en el vehículo D pueden ir 3. Listo.
Finalmente, vamos a tener para los soldados de infantería, que serían 120. En el vehículo tipo A pueden ir 4. En el vehículo tipo B pueden ir 3. En el vehículo tipo C puede ir 1. Y en el vehículo tipo D también 1. Entonces, fíjense, ya tenemos todos nuestros requerimientos. Colocamos, no nos olvidamos de nuestra restricción de no negatividad, pero en este caso simplemente es variable simple, ¿verdad? No es variable doble. Bien, entonces hasta acá estos tipos diferentes. Fíjense que hemos visto diferentes tipos de resolución, problemas varios, por eso se denomina. Y para ustedes voy a dejar, yo sé que hemos avanzado bastantes ejercicios el día de hoy. Para ustedes voy a dejar estos dos problemas. ¿Sí? Con esto habríamos terminado este tema. Ya la siguiente clase voy a ver si es que tuvieran todavía alguna duda y vamos a resolver un pequeño estudio de caso en clases. ¿Sí? En línea vamos a resolver. Ustedes lo van a resolver y vamos a ver si es que llegamos a una solución. Ahora bien, no sé si tenemos alguna duda, si todo está claro. Estos ejercicios también están colgados en su Classroom por si acaso. No, no los tienen que copiar y están ahí colgados. Les repito, no es para entregar, simplemente es para que ustedes los resuelvan en casa. Y si tuvieran alguna duda, la siguiente clase pregunta. Bueno, bien chicos, aquí terminaremos entonces esta sesión. Por favor, vayan abandonando la sala. Inge, disculpe, Sí, dime. los videos, ¿será que podría subirlo, por favor? Este video, bueno, esto sí tenemos. Esto más bien sí lo podemos detener. El video de la anterior clase ya está subido.